Muy buenos días, todos y todas, especialmente al Mayor General José Miguel Soto Jiménez, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, a nuestro director general, el profesor Rafael Santos, a don Narciso Cabral, miembro de nuestra Junta de Directores, al coronel, ya lo nombré, su director general de las escuelas vocacionales, y a grandes personalidades que nos acompañan. También está Julio César García Cruzeta, miembro de nuestra Junta de Directores, nuestros gerentes, invitados especiales, a nuestro equipo que nos acompaña en el Infotep, a los que nos siguen a través de las redes sociales y a los gerentes Regional Sur, Regional Este, Regional Norte y Regional Central, que también junto a su equipo y a sus participantes de curso, vieron ahí la camiseta amarilla, están junto a nosotros para participar de lo que tenemos la fe y la confianza que será un plus a lo que necesita el país para seguir el desarrollo y el crecimiento en orden y con valores. Quiero tomarme aquí este espacio para destacar que en la actual gestión del profesor Santos, proyectos importantes han sido priorizados y estamos trabajando para ellos. Descentralización del trabajo con la creación de nuevas unidades en los pueblos para estar más cerca. También esta iniciativa de humanizar la currícula de la formación técnico-profesional con el fomento de valores humanos y sociales es una de las más importantes que ha tomado la gestión. Por tanto, yo creo que el aplauso fue tímido. Muchos de ustedes estaban aquí presentes a finales del mes pasado, cuando la Dirección General inició la primera jornada importante de esta naturaleza a propósito del natalicio de Juan Pablo Duarte. Y saben cómo muchos lloramos. Primero, al interpretar el himno al patricio. Y segundo, con la historia del general Demóstenes. Recuerdan, ¿cierto? Los que estaban aquí. Se hace así también. Entonces, hoy es la segunda jornada de esta naturaleza. El general está aquí. Yo estoy hablando como que él no estaba. Qué bueno. Hoy es la segunda de esta naturaleza y nos ha sorprendido el profesor con un expositor de lujo, con una persona que todos conocemos su trayectoria, tanto militar como en el tema de la lengua, en el tema de la historia, desde Concho Primo. Así que hoy yo les invito, señoras y señores, a disfrutar este manjar de valores, de humanismo, de desarrollo social. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias a todos por su presencia. Gracias a nuestra subdirectora general, la señora Mayra Morla, más de 3 décadas y media casi al servicio de Infotep. Y de inmediato, damas y caballeros, vamos a presentar a ustedes
Las palabras introductorias de este acto tan importante están a cargo de nuestro director general, duarteano de corazón, estudioso de nuestra historia, el profesor Rafael Santos Badía. Quiero que me pongan en pantalla, por favor, la reunión que no está aquí presente, para que el general pueda ver que lo están siguiendo en Santiago, en Asua, en La Romana, en los departamentos de este edificio, porque el espacio del auditorio está muy reducido por el protocolo de salud. Y entonces nosotros nos debatíamos si hacer esta actividad en un local fuera de Infotec o en el símbolo de Infotec, y finalmente pues lo que hicimos fue, por favor general, mire allá, está la Gerencia Regional Central, esto es aquí en la capital, la Gerencia Regional Central en nuestros talleres allá, en nuestro lugar de docencia, en la John F. Kennedy. Está la Escuela de Hotelería y Gastronomía en Higüey, en el antiguo Hotel Naranja. Está la Gerencia Regional Sur en Asua. Está el Salón 1 aquí en el edificio del lado. No, Gerencia Regional Norte en Santiago. La Gerencia Regional Norte, Salón 1. Los muchachos estudiantes. Y hay muchas personas conectadas en las redes, en el internet. Quiere decir que hoy esto es posible, que nosotros tengamos una parte virtual y una parte presencial, gracias al desarrollo científico, a la cuarta revolución de la humanidad. Y digo esto porque la conferencia que vamos a tener hoy sobre el general Matías Ramón Mella o Ramón Matías Mella, eso lo aclarará el historiador conferencista. Si el primer nombre es Matías o el primer nombre es Ramón, pero eso se lo voy a dejar al mayor general Soto Jiménez. Lo que me interesa es decir que justamente es propicia la ocasión, este día, este momento, para enmarcarnos en la emoción que provoca el mes de la patria. Hoy justamente el día del patricio Matías Ramón Mella, y que él tuvo un momento decisivo en la fundación de la República Dominicana. Adornaron a este patricio que van a ser destacadas por nuestro conferencista. A mí solo me resta decirle lo siguiente. Nosotros estamos formando técnicos con valores humanos, con valores patrióticos. Y ahora que de este acontecimiento se conmemoran 2 siglos, quiero recordarle que cuando nació la República Dominicana en 1844, estaban naciendo las naciones y era precisamente el nacimiento del Estado-Nación, fruto de la segunda revolución industrial, la segunda revolución de la humanidad, que fue la revolución industrial. Los hechos no suceden porque sí, fue un acontecimiento que hizo posible, fue el tiempo del manifiesto de Marie Engels, fue el tiempo de la Segunda República Francesa, fue el tiempo del nacimiento de los Estados-naciones en América con Simón Bolívar. Y aquí estos patricios fundaron la República Dominicana. Entonces, hoy que estamos a la puerta de una nueva revolución industrial para la industria 4.0, el Infotec está formando técnicos para el futuro del empleo y para los empleos del futuro, con el mismo sentimiento patriótico de ayer, de cuando Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella, y con la modernidad del tiempo de la robótica y la inteligencia artificial. Así es que ese es el momento en el que se produce esta conferencia, que vamos a disfrutar inmediatamente Elisa Mariotti de la semblanza
de nuestro conferencista. Señor director, es que los valores son imperecederos. Agregar a lo que decía de la cantidad de personas que nos están viendo en estos momentos, que más de 300 personas están conectadas ahora mismo a través del enlace interno del Infotep, y quienes están siguiendo van a seguir esta conferencia. Ciertamente me ha pasado una gran responsabilidad, y es que ha llegado un momento de conocer ciertamente respecto a Ramón Matías Mella, o Matías Ramón Mella, lo vamos a ver, yo me iría por el primer nombre, Patricio, prócer y héroe. Pero antes quiero que me permitan unos minutos para hablarle sobre nuestro conferencista. Conocemos su trayectoria militar y definitivamente conocemos al mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, pero agregamos a esa trayectoria militar su rol de historiador, poeta y político. Su carrera militar inició en el año 1973, llegando a ocupar la más alta posición en las Fuerzas Armadas, cuando en el año 2000 fue designado secretario de las Fuerzas Armadas. Merecedor de múltiples premios por una dilatada producción literaria, nuestro conferencista es miembro de la Real Academia de la Historia, del Ateneo Dominicano, miembro de número de la Real Academia de la Lengua, también presidente de la Fundación Quinta República y del partido que lleva el mismo nombre. Pudiéramos continuar toda la mañana hablando sobre nuestro conferencista, pero vamos a permitir que lo escuchemos con la conferencia que nos tienen el día de hoy. Ramón Matías Mella, Patricio, prócer y héroe. Recibamos con un gran aplauso al mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez. Profesor Rafael Santos, un viejo amigo, mayor general retirado, señor jefe que fue jefe de la Policía Nacional, Jaime Marte Martínez, señora subdirectora, representante de las instituciones militares aquí presentes, miembros de la docencia, del Infotec, sus funcionarios, historiadores, periodistas, todos y cada uno de los aquí presentes también, podríamos decir que estamos a casa llena por la magia de la virtualidad, ¿verdad? Un saludo muy especial. Y más allá de la formalidad propia que amerita el protocolo que debe dirigir mis palabras, yo quiero, ante cualquier consideración, primero, elevar un saludo muy dominicanista a mi amigo Rafael Santos, a todos los aquí presentes y a toda la audiencia en sentido general, y expresar mi satisfacción por encontrarme aquí gracias a la gentil invitación que se me ha hecho, la cual defiero, más allá del protocolo, con mucho gusto, porque lo estimo como una tarea indispensable, la que ha tomado hoy el Infotec, no hoy solamente, sino con motivo del mes de la patria, de resarcir esos valores y sobre todo en terreno fértil. En la juventud, como Duarte la llamaba, dulce esperanza de la patria mía. Bueno, precisamente para forjar el presente, porque el pasado me sirve en tanto que en víspera del futuro mi alma lucha con el presente, y eso es lo que estamos haciendo. Es parte indispensable. Me gustó muchísimo la interpretación completa del himno nacional, porque en el himno nacional, señores, y yo creo que hay una política oficial de Estado, de la Secretaría del Ministerio de Educación, donde se ha establecido la obligatoriedad y el estudio del himno nacional, porque ahí está todo, ahí está toda la historia. Y precisamente, para añadir un poco de jocosidad, por esas cosas de la dominicanidad, al escuchar el himno, me viene a la mente una anécdota que pasó cuando se estaba tratando de oficializar la pieza de José Reyes y Prudón, que fue que, como ustedes ven ahí, se dice donde el genio de Sánchez y Duarte, hacer libre o morir enseñó, pero dejaron a Mella fuera y la familia elevó una queja formal, ¿verdad?
Y entonces se le explicó que era que la armonía de la música no permitía. Y entonces una de las hijas de Mella, ya en ancianidad, le dijo, sí se puede, mire, donde el genio de Duarte G. Sánchez y Mella. Bueno, esas son de las cosas, del dilema mismo de la dominicanidad. Y a mí se me ocurre, entonces ahora, en este momento tan especial y esta oportunidad que se me ha brindado, de visualizar y de preguntarles a todos ustedes, ¿a qué venimos aquí? Ya sabemos la intención, como decimos nosotros en buen lenguaje militar. ¿Pero a qué venimos aquí? Venimos simplemente a homenajear al héroe, al prócer, al patricio. Bueno, sí, venimos a eso, como debe ser nuestro deber y un acto de justicia, ¿verdad? Y sobre todo de poder articular la magia del ejemplo, porque para eso es que sirven los próceres y sirven los héroes, para la magia sin tiempo del ejemplo, para copiar su ejemplo. Ya lo dijo el señor director del Infotep cuando hablaba del ejemplo, de lo que hay que seguir, y sobre todo en esta época de pandemia, en esta época de crisis. ¿Qué mejor ungüento, qué mejor fórmula, qué mejor vacuna para el ánimo nacional? Precisamente que seguir esos ejemplos, porque eso es otra cosa que no se ha dicho. Aquí no venimos a sacrificar a los héroes, ¿sí? Aquí no venimos a eso, venimos a articular el conocimiento de la vida del héroe, del prócer. ¿Pero para qué? Para seguir su ejemplo, para articular la vida sin tiempo del ejemplo. A eso es que venimos. Y entonces, yo estoy seguro, y no soy en exceso optimista, que vamos a salir airosos de esta crisis. Vamos a salir airosos. ¿Ustedes saben por qué? Porque con los pocos conocimientos de historia que yo tengo, ¿verdad?, pero me he dedicado a estudiarla. La República Dominicana, el pueblo dominicano ha vivido desde su origen de crisis en crisis, ¿verdad?, con graves amenazas, y siempre hemos salido de ello. Y ahora, sin lugar a dudas, saldremos, y necesitamos de estas iniciativas, de conocer la vida de los próceres, pero conocerla también, no convirtiéndolo en un elemento sagrado. Nosotros tenemos esa mala costumbre, que nos gusta endiosar a los héroes, a los próceres, a los dirigentes, nos gusta endiosarlo. Y entonces, al mitificarlo, se está violando un grave artificio. ¿Cuál es el grave artificio? Que para que los héroes sirvan para algo, tienen que parecerse a nosotros. Si no se parecen a nosotros, no sirven para nada los héroes. ¿Verdad? Y esa es la primera pregunta que yo quiero decirle a ustedes, antes de hablar de ese héroe, prócer y héroe que se llamó Ramón Matías Mella. Lo primero que me viene es eso, para preguntarle a ustedes, y excusen la palabrota, ¿para qué carajo sirven los héroes? ¿Para qué sirve eso? Este es el país con más héroes en toda América Latina. Nadie tiene más héroes que nosotros. Nadie tiene más héroes que nosotros. Y seguimos creando héroes. Somos una fábrica de héroes. Tenemos más héroes que escuelas, que cuarteles, que puentes, que plazas, que parques, que nombrar. Tenemos muchos héroes. Es más, tenemos más héroes que gestas, que es mucho decir. Y entonces eso tiene una razón de ser. Y es que hemos vivido más de 500 años en continuo conflicto, ¿verdad? Y hay que saber también que la independencia no es más que la culminación de un largo proceso de heroicidad. Nosotros también somos el pueblo de América Latina, que se sepa eso, que se sepa. Y se puede acudir a las estadísticas. Somos el país que le debe más a su heroísmo, ¿verdad? Y a la acción militar. Somos el país. Mientras todos los países han tenido una o dos guerras de liberación nacional, nosotros hemos tenido más de 7. Y hemos enfrentado airoso, a todos los imperios. A los ingleses de los Iberian Cromwell, cuando Penn y Venables. Enfrentamos también a los franceses varias veces. Enfrentamos a los haitianos. Enfrentamos al poder, uno de los poderes más grandes de la tierra, en términos militares, que es el poder español. Señores, a todos los hemos vencido.
a todos lo hemos vencido. Descalzos en inferioridad numérica, mal armados, pero articulando un valor que es la verdadera riqueza de las mujeres y de los hombres dominicanos. Entonces, usted dice, bueno, pero Soto se ha callado frente a las reiteradas intervenciones norteamericanas, que no son dos, son más de dos, ¿verdad? Pero ese no es el tema. Así, es verdad. No lo hemos vencido, pero estamos aquí ahora. Estamos aquí hablando esto, ¿verdad? Hemos prevalecido como nación y prevaleceremos, ¿verdad? Y a pesar de eso, ahí acabamos de cantar el himno nacional. A pesar de eso. Y estamos aquí dueños de nuestro destino, porque, óigame, la historia la hacen a veces los héroes, a veces. Por eso son héroes. Pero ustedes saben quién es que hace la historia. Es el pueblo. Es que hace la historia, es el pueblo que hace la historia. Y entonces no nos saquemos nosotros. Nosotros somos los agentes principales de la historia, ¿verdad? De esa historia que a veces, de forma singular, hacen los héroes. Quiero aclarar otra confusión que hay aquí. Pero no es una confusión simplemente del pueblo simple y puro, sino también una confusión de los intelectuales y de muchos historiadores. Aquí se confunde tres términos que parecen lo mismo, pero que no lo son, que es el objeto de nuestra conferencia. Aquí se confunde heroísmo, proceridad y martirologio. Héroe, mártir y prócer. Se confunden aquí como si fuera lo mismo. Eso no es lo mismo. Inclusive voy a poner una cita. El himno del 14 de junio, por ejemplo. Habla de Patria Minerva y María Teresa como heroínas, ¿verdad? Merecedoras de toda la reverencia del pueblo dominicano. Pero no son heroínas, son mártires, mártires de la libertad. El himno dice heroínas de la libertad. Bueno, pero también no vamos a acudir a la pureza del idioma. ¿Qué es un héroe? Un héroe siempre es un individuo, ¿verdad?, que se destaca en una acción militar, en una acción de violencia armada. Eso es un héroe. Un prócer es el que sufre glorias y dificultades por su pensamiento, por sus ideas. Y un mártir es el que sufre cárcel, heridas, torturas y muerte, por sus actitudes políticas. Bueno, en este caso, lo que vamos a conocer hoy es a Ramón Matías Mella. Lo del nombre viene ahorita y no lo estamos postergando. Ramón Matías Mella. Ramón Mella, como él mismo se decía y firmaba. Y entonces lo vamos a ver en su categoría, en su verdadera categoría, ¿verdad? Porque también hay un problema de la reverencia histórica. Nosotros hemos encasillado, no le vamos a llamar a los historiadores burgueses, sino a los historiadores formales, hemos encasillado, que Duarte era el hombre de la idea, que Sánchez era el hombre político por excelencia y que Mella era el militar, el guardia. Y yo le quiero decir que eso no es así. Que los tres eran o fueron militares. Los tres. Los tres fueron políticos. Y a decir político, hay gente que es capaz de rasgarse las vestiduras, ¿verdad? Eran políticos. Comenzando por Juan Pablo Duarte, que era el más político de todos. Naturalmente, la concepción de la política. ¿Cómo veía Duarte la política? ¿Cómo la veía Juan Pablo Duarte? La veía como la más noble de las actividades humanas, porque era la única capaz, es la única capaz de cambiar la suerte de la gente. Ese es el pensamiento de Duarte. Y me viene a la mente cuando se murió su padre. ¿Qué pasa cuando se muere su padre? Que él escribe una carta a su familia y diga, vendan todo, ¿verdad? Vendan todas las propiedades de su padre, su herencia. Y con eso compren armas para la revolución. Para la revolución. Si usted lo traspolo aquí ahora, ¿verdad? En algunos miembros de la casta
política del país. Entonces, ¿cómo diría eso? Se escribiría lo mismo, ¿verdad? Si usted está en el extranjero, oye, vende todo lo de papá y métalo en la campaña, porque si ganamos, hay papá. Eso es la cosa. Déjeme decirle, y todo el mundo me conoce, yo creo que el presidente Abinader está rompiendo ese esquema. Lo está rompiendo. Pero eso es un esquema que tiene varios siglos, y que estableció firmemente un señor muy conocido y mencionado por ustedes, y que lo mencionan todos los días aquí en los periódicos, ese nombre. Yo tengo otra teoría, que se llamó Rafael Leonidas Trujillo. Yo creo que Abinader, el presidente Abinader, tiene como misión romper a Trujillo. Lo que yo decía hace tiempo, volver a matar a Trujillo en la funcionalidad del Estado. En la funcionalidad del Estado. Entonces, a Mella hay que conocerlo así. Hay que conocerlo en su propiedad de personaje integral, ¿verdad? No haciéndolo sagrado, que es una mala costumbre. Es viendo el dominicano integral, el capitaleño integral que fue. El historiador Rufino Martínez dice, ¿verdad?, que es el que yo creo que más se acerca a decir la realidad, ¿verdad? Un poco confusa, pero el que más se acerca. Él habla precisamente que era el dominicano lo más parecido, lo más criollo, era Mella, ¿verdad? Diferente al ideograma que nosotros tenemos. Y la primera faceta de Mella que yo quiero, la humana ya ustedes lo saben, ¿verdad? Era capitaleño, su mamá no, su mamá venía del Cibao Central, y recuerden que esos castillos vienen de San Francisco de Macorís, ojo, vienen también, hay en otros lugares del Cibao Central, pero también en Moca, donde se establecieron. Y hay personajes muy conocidos de la vida nacional actual que son descendientes de Mella, políticos inclusive, por los Castillos, por la mamá de Ramón Matías Mella. Y entonces, yo le digo a ustedes que la primera faceta que debemos afrontar es la política, sabiendo también que se ha discutido mucho, pero tenemos décadas discutiendo el problema de la tríada, de los tres padres de la patria. Entonces yo quiero decirle a ustedes, simplemente para que lo tomen en cuenta, que el padre de la trilogía, es un señor que se llamó Ulises Heró, ¿verdad? El dictador Ulises Heró. Él fue el padre de la trilogía. Se me ocurre decirle a ustedes que eso no estigmatiza la trilogía. Yo creo que fue una genialidad de Lili, que era un hombre muy astuto, sumamente astuto. Y él estaba luchando con lo que luchan todos los presidentes, con las corrientes políticas, ¿verdad? Con las corrientes políticas entre conservadores y liberales fundamentalmente. Y entonces él se maneja con esa salida de la trilogía. Ahora, ¿qué es lo que ustedes necesitan saber? Que fue justa. Fue justa. Porque los tres, vamos a hablar de los dos mejor, de los dos son merecedores de ese título. Pero la razón más importante de ese título es que eran los principales alumnos, acólitos, sin traición ni de lealtades del líder que se llamaba Juan Pablo Duarte. Tuvieron diferencia de criterio, pero nunca la sangre llegó al río, pero tuvieron su diferencia de criterios. No solamente por ser políticos, sino también por ser dominicanos. Y los dominicanos tienen dilemas que son permanentes. Son permanentes, ¿verdad? Yo siempre digo, por ejemplo, que la tumba del general Pedro Santana es una herida abierta. Es una herida abierta en el temperamento de los dominicanos. Es uno de los dilemas. Yo personalmente, les reitero a ustedes, por si no lo saben, yo soy antisantanista enfermo. He estudiado mucho a Santano, ¿verdad? Y creo que no se puede
quitarle ni aminorarle siquiera el título de traidor. No se puede aminorar. Hay que aplicar lo mismo que él decía cuando iba a fusilar a alguien, iba una comisión de notables a pedirle clemencia, como ocurre ahora con los asuntos electorales, etc. Y Santana lo despachaba diciendo, simplemente decía, contra la traición no puede haber piedad, que se le aplique a él su misma sentencia. Entonces no vamos a entrar en eso también. Le explicaba por lo del temperamento. Mella. Otro mito que se ha forjado es que, fíjense bien lo que son los asuntos de los perfiles. Dice, bueno, Mella tenía dinero, era de la clase media alta, hijo de un comerciante próspero. Mella también, él mismo era comerciante. Pero lo que hay que saber es que Sánchez, ahí se paran las aguas, dice, no, Sánchez, por el color, ese era un desbaratado, y no era así. Los tres eran miembros de la baja pequeña burguesía, los tres. Quizás especulando ya, por esa manía que tenemos todos, yo creo que Mella, por sus negocios, tanto con la madera y otros negocios que tenía, todos lícitos, tenía mejor posición que Juan Pablo Duarte. Es una especulación mía. Pero los tres eran parte de la baja pequeña burguesía rural, urbana, lo que hoy se llama la clase media, ¿verdad? Ahora, en esa relación con Duarte, hay que especificar, y no es un punto de vista mío, sino de varios historiadores, que el más cercano, y le voy a explicar desde el punto de vista político, era Mella, con Duarte. Estoy hablando con Duarte. Inclusive, hay algunos que llegan a decir que las misiones muy peligrosas y comprometidas se le asignaban a Ramón Matías Mella, a ese capitalino fundamental, ¿verdad? Entonces, usted dice, ¿por qué? Y entonces usted empieza a buscar, y hurgando y investigando, usted sabe que lo primero que hay que resaltar en Ramón Matías Mella era un valor importante. Hay muchos tipos de valores, ¿no? Pero el valor de Mella era testicular. Aminorando el concepto, era un hombre de pelo en pecho. Y entonces caemos por esos caminos en la juventud. Quizá era el impulso de la juventud. No, Mella nació, como ustedes saben, un día como hoy, en el 1816. Entonces, yo lo que quiero que ustedes hagan un ejercicio para que ustedes vean cuántos años tenía Mella en la independencia. ¿Cuántos años tenía? Duarte nació en el 13, o sea que era más viejo que él. Y Sánchez también por ahí. Era un muchacho. Era un muchacho. Y era un muchacho, lo digo, no en la fecha de la independencia, sino en la fundación de la Trinitaria, que fue en el 38, era más joven aún. Y yo sospecho y le digo a ustedes que la actividad revolucionaria de Ramón Matías Mella es anterior al 38, porque en su biografía usted encuentra que él participaba en las obras de teatro de carácter patriótico de la Filantrópica, otro proyecto revolucionario de Duarte. Y entonces, era un hombre muy joven. Entonces eso nos lleva aquí a la actualidad, al asunto de los popis y de los guau guau guau. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que como ha sido siempre, la juventud lo ha hecho todo en la República Dominicana, todo en términos históricos. Ellos eran discriminados, cuando hablo de ellos, hablo de los trinitarios y de los, le decían la revolución de los muchachos. Pero usted sabe por qué le decían la revolución, no era halagándolo, era por aquello que piensa el pueblo dominicano, o pensaba, de que al que se acuesta con muchachos, ¿qué pasa? Amanece, ya usted sabe, ¿verdad? Entonces, esa es la circunstancia, le decían los filorios, que es una flor chiquita, para denostarlo. Los conservadores lo denotaban. Esos muchachos no van a llegar a ningún sitio, ¿verdad? Esa era la verdad. Hay dos antecedentes indispensables para hablar de Matías Ramón Mella. Los dos antecedentes que hay que mencionar, para no perdernos por esos caminos, ¿verdad? De las lucubraciones históricas. Y hay gente que dice, ahí está Soto inventándose pendejada ¿verdad? Todo debidamente documentado. Y que tiene que ver con Mella. Porque ustedes saben, debo recordarle además,
que cuando ocurre el 27 de febrero, el martes 27 de febrero, el padre de la patria no estaba aquí, estaba exiliado, pero también no estaba a la luz pública el señor Francisco del Rosario Sánchez, estaba escondido, pero es más, habían fingido su muerte, es más, le hicieron un entierro, un velatorio y un entierro, ¿verdad? Para poderse esconder. Eso nos lleva simplemente, ¿verdad?, sin tratar de poner gente arriba, gente abajo, que el hombre del 27 de febrero y de toda la conspiración que llevó ahí desde enero fue nada más y nada menos que Ramón Matías Mella. Y que dicen los historiadores, ¿verdad?, como dice el pueblo dominicano, por lengua larga, dice el dominicano que era impulsivo, hiperactivo, sumamente diligente y beligerante. ¿En qué? En la conspiración. Las 24 horas del día conspirando. ¿Cuál es el primer antecedente que yo lo quiero mencionar? La revolución reformista de 1843, que se produjo en mayo de 1843. ¿Qué fue eso? Eso fue el derrocamiento del dictador Boyer, ¿verdad?, que fue obra, ojo, de los haitianos y de los dominicanos. En una alianza metahistórica se unieron para eso. ¿Quién forjó esa estrategia de unirse a ese movimiento? Juan Pablo Duarte. ¿Para qué? Para coger el pulso, no solamente el pulso, sino el músculo de su organización subversiva, para saber qué había, qué fuerza tenían. Entonces, ¿quién fue el comisionado para eso? Ramón Matías Mella, que Duarte lo manda a Haití para que con los conspiradores haitianos se unan los dominicanos y forjen la revolución de este lado, ¿verdad? Fue exitosa la revolución de 1843, ¿verdad? De ahí Mella tuvo que salir para acá. Pero pasó lo de siempre, lo que siempre pasa en esas relaciones binacionales, que después que los dominicanos ayudaron en eso, ¿verdad? Entonces dijeron, ellos también se dieron cuenta del problema. Rafael se dio, pero esta gente tiene fuerza, esta gente tiene fuerza. Y entonces mandaron un comisionado, que después llegó a presidente haitiano, que se llamó Charles Gerard Ainé, para que desarticular el movimiento que lo había ayudado a ellos a subir el poder, y que entraron por Santiago y ahí se encontraron con Mella, que estaba tirado a la calle en medio de su cosa, ¿verdad? Y entonces ordenan apresarla a Mella y a todos los dirigentes dominicanos, hasta Pedro Santana lo trajeron del Ceibo amarrado, ¿verdad? Después se le escapó a los haitianos, iba camino a Puerto Príncipe y se le escapó en Baní, en un sitio que se llama Los Médanos de Puerto Hermoso, ¿verdad? Lo liberaron. Y entonces, Mella fue la pieza clave de eso. La pieza clave. Pero detrás de eso hay otra cosa que yo quiero decirle, que nos lleva directamente a la noche de febrero. ¿Ustedes saben lo que es? Que la independencia fue posible por una alianza social, sociopolítica, entre los ateros y la gente urbana, la baja pequeña burguesía urbana. Eso quiere decir, sintetizándolo, entre los conservadores y los liberales. Esa se pudo dar la alianza. ¿Y por qué? Porque los conservadores, enemigos tradicionales de los liberales, eran los dueños del poder militar, porque ellos eran los que costeaban, dirigían y capitaneaban las milicias. Entonces, eso que parecía imposible, esa alianza, la hizo posible Mella, ya con a la cabeza del movimiento, in situ, como dicen los abogados. Entonces, en esa situación, Mella forja esa alianza y se puede dar la independencia. Eso se ve en la noche de febrero. Porque se determina, ya viene el manifiesto del 16 de enero. ¿Quién escribió ese manifiesto? Lo escribió Francisco del Rosario Sánchez, que era abogado
Sánchez, yo hablé ahorita de su ascendencia económica. Sánchez era el hijo del carnicero, del tablajero de la ciudad de Santo Domingo. Pero era un prócer también, había participado en la revolución de los Alcarrizos, ¿verdad? Y entonces le escribe Sánchez que era abogado. Pero por la juventud de todo, porque Duarte, Sánchez y Mella y todos los revolucionarios eran unos muchachos. Entonces buscan a Mella para que alguien corrija ese documento. Para que Mella se le ocurre llevárselo al zorro de la política dominicana. El zorro. Porque era un individuo con una capacidad intelectual en un país donde había poca. Era un tipo que tenía experiencia burocrática. Y entonces se lo lleva a Bobadilla, don Tomás Bobadilla, con el cual él tenía relaciones. Era el presidente realmente del Partido Conservador, pero él tenía relaciones con él. Porque Mella era comerciante, el otro era abogado, y todas las transacciones de tierra y venta de madera pasaban por Bobadilla. Entonces, el zorro hace así, ve eso. Enemigo de Duarte, por razones personales que no vienen al caso. Dice, estos muchachos se pueden salir con la suya. Y entonces reescribe el documento. Dice él que lo corrige y lo reescribe. Él se lo atribuye el documento. Él dice, fui yo el hombre que escribí el... Y entonces, como esa cosa en este país, alguien me preguntó ayer en la radio o en la televisión, me preguntó, óigame, ¿y por qué eso de tres padres de la patria? ¿Y por qué? Es que el país está asignado por tres cosas. Aquí, como en pocos países, la proclamación de la independencia, el grito de independencia y la acción militar son tres cosas diferentes, en tres fechas diferentes. ¿Por qué no persiguen los tres? De la fuñida tres carabelas. Todo es tres. Tenemos tres nombres. Todo es tres. Entonces, ¿esa es la proclamación de la independencia? La proclamación de la independencia es el 27, el 16 de enero. Ese es el manifiesto, que lo firma muchísima gente importante. Pero ya se incriminan al firmar toda esa gente. Dicen, no, pero ¿qué es lo que está esta gente? Los haitianos. Y entonces ya hay un temor, pero hay un problema. Y hay que situarse en ese Santo Domingo, porque tú hablas de la capital ahora y tú crees otra cosa. Estamos hablando de una ciudad que todavía se está discutiendo si tenía 6,000, 3,000 o 2,000 habitantes. La ciudad amurallada, ¿verdad? Los medios de comunicación, óyeme, no es como ahora, no como esta magia, como dijo el director virtual, nada de eso. Pero no solamente eso, ni radio, ni televisión, y periódico, óigame, no había periódico, porque los haitianos no lo permitían, ¿verdad? Entonces, es en esa ciudad. ¿Por qué se produce eso del 27 de febrero? Se produce sencillamente porque del lado este, y sobre todo en la capital, los oficiales, el mando, los oficiales de Estado Mayor eran haitianos y pocas tropas. Pero la tropa era de la Guardia Nacional haitiana, compuesta por dominicanos, mayoritariamente. Entonces había dos regimientos, ¿verdad?, ahí en la fortaleza Osama, y los dos ellos le llamaban de morenos o africanos, eran dominicanos, bajo el comando de un hombre que se ha dicho poco. Amigo de Mella, muy amigo de Mella, no de Sánchez, de Mella, que se llamaba el coronel Santiago Basora, que era el comandante. Entonces esa gente estaba comprometida con la independencia. Y ya yo le dije que estaban comprometidos los conservadores, ¿verdad? Y entonces viene la noche del 27 de febrero, que yo le quiero decir a ustedes, en beneficio del tiempo, les quiero decir a ustedes, óigame, el trabucazo es un gran ejemplo, ¿verdad? Es un símbolo, ¿verdad? Y los poetas, y yo mismo digo, ¿verdad? En uno de mis poemas yo digo que ese trabucazo iluminó la noche lóbrega en el día más alto de febrero. Eso es poesía, ¿eh? Poesía muy justa, pero poesía al fin y al cabo. Y la poesía
salvo algunas excepciones, está desvinculada con la realidad. ¿Cuál fue el plan? Ya obtenido el concurso de los conservadores, comprometidas las tropas de la Guardia Nacional Haitiana, a la que todos los dominicanos tenían que servir después de los 18 años, al cumplir 18 años. Entonces, se arma el plan. ¿Cuál es el plan? El plan es juntarse ahí a las 10 de la noche. Hay unos que dicen que a las 9. A las 10 de la noche, digo yo, como guardia. Ahí en la Puerta de la Misericordia, en los alrededores del Fuerte San Gil. Ahí, juntarse ahí. Juntarse ahí y de ahí marchar a la Puerta del Conde a proclamar la República. Esa era la idea. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasan las cosas aquí? ¿Cómo pasan las cosas aquí? ¿Verdad? Llegó la hora y cuando la gente comienza, digo yo, es una forma de decir, a pasar lista y ven que no están la gente que tienen que estar, que hay poca gente, Mella, coño, está pasando algo raro. ¿Qué está pasando? Está pasando que hubo una delación. Hubo una delación de esa aquí, porque los traidores siempre están ahí a la flor de piel y los oportunistas. Entonces están ahí. Míralo. Hubo una delación. Y los haitianos comenzaron a movilizar. No había forma de decir, traigan tropa, ni tiempo. ¿Verdad? Entonces comenzaron a movilizar patrullas. Y la gente dijo, hay problema. Un dominicano hace así y huyéndole a una patrulla, rodea y se le mete a Mella. Le dice, mire, ya el grupito que está tiene problemas, que está viendo que no hay gente. Le dice, mira, vamos a cambiar esto para otro día más oportuno. Entonces ahí viene el Mella esencial, que lo retrata. El hombre que dice, los historiadores, ustedes saben que nosotros tenemos la mala costumbre de vestir nuestro héroes con el trajecito de la primera comunión, ¿verdad? Pero el dominicano no es así. ¿Qué hace Mella ante eso, verdad? Dice, excusen la palabrota de nuevo, las palabrotas son de Mella, coño, ¿verdad? En francés, me pourvu. Ustedes se imaginan lo que es eso, ¿verdad? ¡Viva la República Dominicana! ¡Pum! Y tiró el trabucazo. Es igual que como Hernán Cortés quemó las naves. Rufino Martínez agrega al coño un carajo, cosa que es muy apropiada por la forma de hablar del dominicano. Hernán Cortés quemó las naves para que no hubiese posible gente que se echara para atrás. Eso hizo Mella, ¿verdad? Hay una estampa que a mí me encanta de un carajito que va con un sable más grande que él a la Misericordia y Mella le pregunta, ¿dónde va, muchacho? Y el muchachito le responde, dominicano al fin, a donde van los héroes, para donde van los hombres, para ahí yo voy, ¿verdad? De ahí marcharon a la Puerta del Conde. Cuando llegan a la Puerta del Conde, Sánchez que ha salido del escondite, llega jadeando, todo por el disparo. Y ahí estaba Bobadilla, representando a los conservadores, y el grupo de Trinitario, y ahí se proclama la República a las 11 de la noche. El trabucazo sonó a las 11 de la noche. Y ustedes me dicen a mí, me pueden preguntar, concho, y Soto estaba ahí. ¿De dónde saca Soto eso, verdad? Hay tres testimonios. Uno es de Huchereau de Saint-Denis, el cónsul de Francia, ¿verdad? Cuyo estampido él oyó, ¿verdad? Y entonces él dice, me voy a permitir leer lo que dice, muy corto. El 27 en la noche, eso es informando, eso como los Wikileaks, informando a su gobierno. No haciendo historia, informando a su gobierno. El 27 en la noche fue el día fijado para la tentativa. La autoridad estaba en guardia, lo que yo le dije a las patrullas. La inquietud general se esperaba, sin embargo, que el orden no sería turbado. El vicario general, eso es el arzobispo, las personas más influyentes de la ciudad hicieron esfuerzos inútiles para llevar esa juventud sentimiento más razonable.
ellos, él está hablando de los carajitos, ellos fueron inquebrantables. Y como lo habían anunciado, fue dada la señal a las 11 de la noche por un tiro de fusil disparado al aire. Hay 2 testimonios más que no voy a leer para poder seguir adelante, ¿verdad? Pero eso le da a usted una impronta de lo que pasó ahí y por qué pasó ahí. Naturalmente, hay un detalle que deben tomar en cuenta, ¿eh? El 27, ya el 28, el presidente de la Junta Central Gubernativa era el señor Francisco del Rosario Sánchez. Pero menos de 24 horas después era Tomás Bobadilla. Por una cosa elemental, ellos no conocían el manejo del Estado, los muchachos, ¿verdad? Entonces buscaron al zorro, que ya estaba identificado con ellos. Entonces lo que hizo el zorro lo que hizo el zorro de la política dominicana fue articular sus relaciones conservadoras, ¿verdad? Y en vez de darle los rangos militares, muy importantes, a las figuras de su revolución, se la dieron a otra figura de la revolución, pero que políticamente no lo eran. El viejo vicio del asunto del peligro de la política en los cuarteles, ¿verdad? Entonces, a Mella lo mandan, para abreviarle, lo mandan al Cibao, donde él tiene relaciones y negocios. Lo mandan al Cibao para preparar la región para la batalla del 30 de marzo. ¿Verdad? Ya ha pasado la batalla de Asua del 19 de marzo. Y entonces lo mandan para allá. ¿Qué hace Mella? Comprendiendo el papel que dice la doctrina hoy y que los militares que están aquí deben conocerla, tienen que conocerla. ¿Cuál es el papel de los oficiales? Los generales, según la doctrina, dirigen la batalla. No dirigen la batalla, no concentran la tropa. ¿Qué significa eso? Es el papel del liderazgo. En torno al general se concentra el liderazgo, ¿verdad? Los coroneles dirigen la batalla, dice la doctrina, y los capitanes y tenientes libran el combate. Eso, ¿qué hace Mella eso? Se aprovecha de su prestigio político y económico para reunir la fuerza, y la reúnen todo el Cibao, los colecticios, ¿verdad? Y entonces, estando en San José de las Matas, recolectando gente y mandándola para Santiago, ¿verdad? Entonces, le sorprende la batalla. Hay gente que dice, no, pero no estaba ahí en Santiago. ¿Cómo que no estaba ahí? Estaba ahí, en su papel fundamental estaba ahí. Bueno, Mella es una figura llena de enseñanzas. Pero yo lo que quiero decirle es que no solamente en lo militar, en lo político también. Porque Mella, después del golpe de Estado del 9 de junio de 1844, ¿verdad? En el contragolpe, el primer golpe de Estado de la República lo dieron los liberales, ¿verdad? Para poner a Juan Pablo Duarte como presidente de la República. Él no quiso, porque él creía en la democracia. En otras palabras, Duarte creía, no como creía Mao Zedong, que el poder nacía de la boca de los fusiles. El poder en la democracia nace de la boca de las urnas. Y eso creía él. Y él dijo, no, espérate, yo voy a ser presidente si me eligen presidente. ¿Cuál es el papel de Mella? Irse al Cibao, hacer campaña, como decimos nosotros. Y allá proclama, ahí se le fue el caballo, ahí proclama a Duarte como presidente de la República. Lo que desata la ira total de los conservadores y los proteccionistas. Entonces, Mella, después del contragolpe, es expulsado del país junto con Duarte y junto con Sánchez y la mayoría de cosas. Lo expulsa el general Santana. Y miren un detalle, que yo siempre lo digo, lo tengo que decir para que por fin se haga justicia. A Duarte lo salva, y con Duarte los otros, un individuo de ascendencia judía, que era el financista de la independencia, que se llamaba Abraham Cohen. No hay una calle con el nombre de Abraham Cohen, ¿verdad? Que con el peso de su papel va donde Santana y le dice, pero venga acá, Santana va a fusilar al padre de la patria, a todos los otros.
Y él le dice, pero ¿cómo usted va a fusilar? Es coloquial que estoy hablando, ¿eh? ¿Cómo que usted va a fusilar a esa gente? Ese Duarte fue que se inventó esto. ¿Y cómo usted lo va a fusilar? ¿Verdad? Sáquelo del país. Y Santana, muy circunstancial y guardia, le dice, no hay cuarto para eso. No hay cuarto para sacarlo por el país. Y entonces le dice, yo lo pongo. Y él de su dinero pone y embarca a Duarte y a los trinitarios para afuera y le salva la vida. A partir de ahí, señores, que es lo que no se comprende, ¿verdad? Y hablan muchísimo disparate la palabra. Sobre de que, no, que los restauradores 17 años después, 20 años después no querían saber de Duarte. ¿Quién dijo? No lo conocían. ¿Ustedes saben por qué no lo conocían? Porque a Duarte lo borraron de la historia. Los conservadores lo borraron de la historia. No pudieron ver, no así con Sánchez y Mella, ¿verdad? Porque después de irse del país, a los 4 años vinieron e hicieron vida. Los reingresaron a las Fuerzas Armadas. A los 2 los reingresaron. ¿Quién los regresó? Báez, ¿verdad? Porque si es Santana, no lo reingresa, ¿verdad? Y comenzaron su vida, y nunca perdieron el contacto político, y de eso estamos hablando, ¿verdad? De cosas. Y ahí caemos entonces en el plano del Mella militar. Ciertamente, Mella no ganó grandes batallas, pero era un militar que estuvo presente en la mayoría de las acciones fundamentales. Y eso me lleva al año de 1849, donde el ejército más grande que tuvo la República en la independencia, ¿verdad?, estaba estacionado en las matas de Farfán, al mando de 7 generales que estaban al mando del general Antonio Duvergé, los 7 generales. Y entonces entre ellos estaba Ramón Matías Mella. Y entonces, eso hay que decirlo, los haitianos nos dieron, el emperador, la fuerza de Zuluc, nos derrotaron en las matas de Farfán, cosa que no se ha dicho, nos derrotaron en San Juan. Y en la Semana Santa, que viene por ahí, en la Semana Santa de 1849, derrotaron a los dominicanos en la ciudad de Azua tras una batalla de 3 días. Ahí hay que analizar qué pasó. ¿Qué pasó ahí? Ojo a los militares. Ese es el daño que hace la política a los militares. Porque esos generales, lesionando lo que se llama la unidad de mando, cada uno jalaba para un lado político. Y entonces desertaron del concepto de mando del general Antonio Duvergé. Cada cual hizo lo que le dio la gana y el enemigo se cebó ahí. ¿Qué salvó la República? Que Buenaventura Báez, siendo presidente del Senado, que era una fiera política también, hizo así, no por patriotismo, ¿no? Mandó a buscar a Santana, que estaba retirado en su finca, ¿verdad? Y le dio el mando para que salvara la República. Y se fue a la carrera ahí, y ustedes saben ya lo que pasó, tras 3 días de batalla, ¿verdad? A partir del 20 de abril del 1849. Ahí estaba Mella. Mella estuvo ahí. O sea, no porque era enemigo de Santana, no, Mella estaba ahí. Y combatió ahí, en la batalla de las carreras. Y peor aún, que cuando se decide tumbar al presidente Manuel Jiménez, supuestamente, porque descuidó el ejército, porque vivía todo el día jugando gallo en la gallera. Había que llevar los papeles de la presidencia a firmar en la gallera, ¿verdad? Supuestamente. Entonces, Santana decide tumbarlo, ¿verdad? Y entre esa situación, entonces, marchan a la capital con Mella, que se convierte entonces en el ayudante de Pedro Santana, militar, sitian la ciudad y tumban el gobierno. Esa es una situación que le permitió a Mella estar permanentemente. Esta mañana cuando venía para acá, oí en la radio, no voy a decir quién, hablando de que Mella negoció la anexión. Ese es el otro papel de Mella que se conoce. Mella es el primer diplomático dominicano
¿Quién lo manda? Lo manda el general Santana a España. ¿A qué? ¿A negociar la anexión? No, a obtener el reconocimiento del país, de España, al país. Y tras su gestión se logra. No fue... Hay una huella en el 54, viene aquí el cónsul Segovia y empieza a dar la nacionalidad a quien quiera, que es una forma de anexionarnos de una manera diplomática, ¿verdad? Y cuando le hablaron a Mella, ¿usted sabe lo que hizo Mella? Lo cogió y le dijo, si yo fuera Santana, cogiera a Segovia, le arrancara la cabeza y le envolvería en la bandera española para mandársela para allá. Ese era Mella. Su actitud en la restauración. Ustedes saben, tienen que saber que Mella fue varias veces ministro de las Fuerzas Armadas. Mella tuvo otros encargos diplomáticos. Mella fue comandante de varias guarniciones militares en Puerto Plata y en el Cibao antes de la anexión. Y entonces tenía mucha capacidad y conocimiento del pueblo dominicano. Llegó un momento que decidió retirarse de la vida pública y se fue a Jamao, una finca que tenía ahí, por los lados de Puerto Plata, a explotar madera, ¿verdad? A explotar la madera y vivía de eso, ¿verdad? Cuando lo sorprende la anexión, entonces, ¿qué hace él? Perseguido se va del país, pero no se va lejos para volver. Y está a tono con el grito de Capotillo. También es el primer escritor militar, cosa que quizá mucha gente no sabe. Escribe el primer manual de guerrilla, lo escribe Mella. Es una vida muy productiva. Y usted quiere que le diga una cosa, y con esto voy a terminar. En el 64 es ministro de la Fuerza Armada, fue vicepresidente de la República también, en el gobierno restaurador. Duarte decide regresar al país. En el 64, ¿verdad? Está en Venezuela, viene y se ha dicho, porque aquí, óigame, el que se lleva aquí del bochinche es terrible, y lo que se dice y de las maquinaciones, que son maquinaciones pendejas, son las maquinaciones que aquí se arman a veces, ¿verdad? Son pendejas para gente, para descerebrados mentales. Y entonces, Duarte dice que los restauradores no le hicieron caso. Vino y no le hicieron caso. Mentira. No le hicieron caso porque no lo conocían. Ahí viene el caso de Luperón. Debe ser padre de la patria. No puede ser padre de la patria. Debe ser padre de la restauración. Pero fundador de la República. Tenía 8 años cuando la última batalla de la independencia. 8 años tenía. Entonces, ¿de qué patria tú me estás hablando aquí? ¿Qué padre de qué? ¿Qué padre de qué? Él es uno de los prohombres de la República, uno de los fundadores de la Segunda República. ¿Podría ser el padre de la Segunda República? ¿Me entiendes? Pero entonces, la realidad es que no conocían a Duarte, porque a Duarte lo borraron de la historia. La última vez que se habló de Duarte aquí, fue para declarar traidor a la patria en diciembre de 1844. Entonces viene, y este es el mensaje que debemos copiar, de la integridad permanente y de la subordinación leal y patriótica de Matías Ramón Mella, que es un ejemplo vivo para todos nosotros. Se encuentra, lo primero que Duarte, estoy hablando coloquialmente, ¿y dónde está Mella? Porque ya a Sánchez lo fusilaron, por ser coherente con los ideales de Duarte, lo fusilan en el 61. Mella está en Guayubín. Él entra por ahí, pero el general Mella se está muriendo, está gravemente enfermo. Y lean esto, el interés de Duarte es que Mella, que conoce el juego, le diga a estos muchachos, que eran los mismos muchachos del 44, pero eran niños en el 44, ahora son los jefes de la revolución, y por lo tanto no lo conocen. Vamos, dice a Mella, vámonos para Santiago.
la sede del gobierno. Pero Mella se está muriendo, ¿verdad? Mella se sobrepone a su agonía y va a Santiago a decirle a los muchachos, que son los que tienen la mandurria en la mano, ¿quién es ese señor? El fundador de la República. Con tan mala suerte que Mella se muere en Santiago, obsesionado como Sánchez por la bandera nacional, y dice, mira, de que yo me muera, envuélvanme en la bandera, en la bandera de febrero. Señores, ¿usted sabe cuántos años tenía Mella cuando se murió? 48 años. 48 años, era un muchacho. Entonces, finalmente, hay que acopiar esa memoria y todas las otras memorias de los héroes que han sido coherentes con sus ideas. ¿Con qué idea? Con la única idea que se puede seguir permanentemente, sin altos y bajas, que es la idea de la república, de la soberanía nacional, de los intereses nacionales, de los intereses, de eso es que se está hablando. Entonces, hay que seguir a Mella, hay que copiar a Mella y todos los demás, bajo el liderato del que era su líder, que era Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Hay que copiarlo, seguirlo. ¿Seguirlo en qué? ¿En qué? En la política. Hay que seguirlo en la proceridad, porque era un prócer por sus ideas, y hay que seguirlo también en sus heroísmos. No ahora peleando en batalla, ¿verdad? Hay que librar la verdadera batalla diaria y permanente, como decía Renan, ¿verdad? De que la nación es un plebiscito cotidiano. Hay que seguirla en la fábrica, en la escuela, en el cuartel, en el hospital, ¿verdad? En todas las actividades, en el conuco, ¿verdad? Hay que volver a Capotillo, hay que volver a Duarte, hay que volver a Mella para enfrentar no el pasado, porque el pasado no se puede corregir, es para librar la batalla del presente. Y siempre termino toda mi conferencia con lo mismo. No para lograr un Nueva York chiquito, sino para lograr un Santo Domingo, una República Dominicana más grande. Muchas gracias, señor. Magnífica, aleccionadora, didáctica, sencillamente magistral. La conferencia pronunciada por el mayor general José Miguel Soto Jiménez con el título Ramón Matías Mella, Patricio, Prócer y Héroe.